Muy bien, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que súper bien, ¿sí? Voy a aprovechar este momentito para grabar un pequeño video sobre el ejercicio de la clase anterior, ¿sí? En este caso dice que sobre un cuerpo de 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,20, determine la aceleración del cuerpo. Entonces acá me colocan una figura, esto es parte ya del ejercicio, y me indican que esta fuerza F de 80 newtons va hacia la derecha. Muy importante para poder yo determinar cuál es el sentido del movimiento. Entonces, ¿qué datos me están dando? Recuerden que siempre el primer paso serían los datos, ¿no? La masa, que la reconozco porque está expresada en kilogramos, la fuerza de 80 newtons y el coeficiente de rozamiento. Lo siguiente que debemos hacer, que les he colocado aquí como el primer paso, este sería un paso cero, los datos, y mi primer paso es elaborar el diagrama de cuerpo libre, que no es más que un plano cartesiano, XY, con todas las fuerzas que están ejerciéndose sobre este objeto. Ya sabemos que hacia la derecha hay una fuerza F, pero siempre que me da el ejercicio un coeficiente de rozamiento, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Eso es importantísimo. Luego, hacia abajo, está apuntando el peso, ¿sí? Esa fuerza con que la Tierra atrae los objetos, ¿no? Siempre el peso va a ir hacia abajo. A diferencia de la fuerza normal apunta hacia arriba, pero siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? O con respecto a la superficie, mejor dicho. Es decir, aun cuando la superficie esté inclinada, si lo vemos más adelante, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué me va a permitir el diagrama de cuerpo libre? Bueno, a partir de esta información vamos a hacer un segundo paso, que es el análisis de las fuerzas por eje. Su mano izquierda va a encontrar el eje Y e indicamos acá que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en este caso el objeto no se está moviendo en vertical. El cuerpo en el eje Y, ¿sí? Arriba y abajo, él está en reposo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este caso va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? La fuerza normal, con signo positivo, porque apunta hacia arriba, donde el eje Y es positivo, menos el peso, ¿sí? ¿Por qué el peso es negativo? Porque está apuntando hacia abajo y el eje Y hacia abajo es negativo. Esto es lo que ocurre cuando un objeto está en reposo. Le vamos a asignar a la fuerza el signo que tenga el eje, ¿ok? Despejando, si pasamos el peso al segundo miembro de la igualdad, a la derecha nos vamos a encontrar que la fuerza normal es igual al peso. Pero como yo conozco la masa y conozco la gravedad, puedo determinar el valor del peso. En este caso, 8 kilogramos por 9,8 metros por segundos al cuadrado. Acá he omitido las unidades, pero ya sabemos que esto está en sistema internacional. Entonces encontramos que el peso es de 78,4 newtons y eso es igual a la fuerza normal. No podemos avanzar más en el eje Y. Pasemos al eje X. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? Ya no es igual a 0, ya hay una aceleración, porque justamente es lo que el ejercicio me está pidiendo, ¿sí? Determine la aceleración del cuerpo, ¿ok? Entonces, yo voy a considerar que hay una aceleración distinta de 0. Por eso, en este caso vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Bueno, la fuerza F, que como apunta en sentido del movimiento, tendrá signo negativo. Y la fuerza de rozamiento, que absolutamente siempre tendrá signo negativo, ya que ella es contraria al movimiento. Y esto es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza F la conozco, es de 80 newtons. La fuerza de rozamiento desconozco. La masa es de 8 kilogramos, ¿sí? En dado caso, pero tampoco conozco la aceleración. Hay una pequeña fórmula súper sencilla que me dice que la fuerza de rozamiento es igual al producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, esta que está acá. Entonces, sacando la información del eje Y, la fuerza normal vale 78,4, multiplicado por el coeficiente de rozamiento y obtengo el valor de la fuerza de rozamiento.
¿sí? Una vez que he obtenido este valor, puedo terminar de reemplazar mis datos en esta ecuación, ¿sí? Vamos a ponerle por acá una flechita para indicarles, ¿no? Esta misma ecuación, pero ahora respondiendo a la nueva información que tengo, va a ser entonces 80 menos 15,68. Y esto es igual a 8 multiplicado por la aceleración. Despejando de acá la aceleración, ¿sí? Vamos a suponer en este caso me quedaría 80 menos 15,68, todo eso dividido, ¿sí? Todo esto dividido para 8, ¿sí? Entonces, en este caso lo voy a hacer de esta manera, 80 menos 15,68, dividido para la masa que es 8 kilogramos. Entonces, la aceleración, ¿cuál va a ser su valor? Primero hacemos la resta, 80 menos 15,68, y ese resultado lo vamos a dividir para 8, dándome una aceleración de 8,04. Y recordemos que la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y hemos respondido entonces a nuestro ejercicio. Hemos determinado el valor de la aceleración que experimenta o que experimentaría ese cuerpo, ¿sí? Eso ha sido todo por el momento. Luego les voy a ir indicando otros ejercicios, ¿sí? Espero que les haya quedado claro y por cualquier duda o inquietud nos podemos comunicar. Cuídense.